Este es un ejemplo claro. El Euro NZD, ¿no? Yo tengo una estructura aquí y esto es claramente una consolidación, ¿no? Una gran consolidación que lleva al mercado desde marzo, ¿no? Desde ya hace unos meses. Entonces, a lo que me refiero con el ruido es de que el precio tiene su precio real, o las velas, mejor dicho, tienen un precio real, un precio de apertura y un precio de cierre. Entonces tiene su cuerpo de vela. Y los mechazos que nosotros vemos dentro de una consolidación, dentro de una tendencia, dentro de una zona, sea de máximos, de mínimos, como tú quieras verlo, esas mechas son ruido del mercado, son extensiones, son hasta donde el mercado llegó y llegó al precio, pero no cerró ahí. La realidad es que el precio cerró en donde tuvo el cierre la vela. Entonces, todo ese ruido a veces nos confunde y no nos permite ver la estructura con claridad. Y este es un buen ejemplo en el Euro NZD y empezamos a ver cosas raras, cosas que son ruido del mercado, que las mechas son las que no nos permiten ver eso. Entonces, ¿qué es lo que nos importa a nosotros en este tipo de estrategia, ¿no? En esta perspectiva, mejor dicho? ¿Qué es lo que nos importa? A nosotros lo que nos importa es el cuerpo, lo que trae adentro, ¿no? La crema. Nosotros queremos el relleno cremosito. Entonces, ¿cómo hacemos para ver simplemente el gráfico con el precio real de lo que pasó en el mercado? Entonces yo me voy al gráfico de líneas, yo utilizo mucho el gráfico de líneas para este tipo de estructuras. Entonces, si te das cuenta, ahora es mucho más sencillo para mí poder observar un impulso, un retroceso, otro impulso y otro retroceso, ¿no? Y aquí la consolidación es muy, muy, muy clara en el mercado. O sea, es más fácil para mí que yo empiece a marcar las consolidaciones, los impulsos, los retrocesos. ¿Por qué? Porque fíjate, esta consolidación, ¿cómo se vería en mechas? Fíjate, ¿ya viste? Se ve nada más una mecha alcista, bajista. Y entonces, si yo vuelvo al gráfico de líneas, aquí ya se ve con claridad el impulso, el retroceso, impulso, retroceso, impulso, 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 retroceso, etcétera. Entonces ya puedes ver más los picos, los máximos, las zonas importantes que estamos buscando para actuar, para ejecutar. Lo importante de operar es que debemos de tener claridad, y para tener claridad necesitamos tener una perspectiva objetiva de lo que pasa realmente en el mercado. Entonces muchas veces no me permite ver eso, y lo que pasa es de que el ruido me confunde. Si te das cuenta, si yo hubiera estado aquí en el mercado y esto no hubiera pasado, esto de acá, sería difícil para mí tratar de encontrar una zona. ¿Por qué? Porque yo vuelvo al gráfico de líneas y no hay ninguna zona aquí. Yo no veo ninguna zona, a menos de que baje de temporalidad, pero recuerda que la temporalidad más importante es de mayor a menor. Entonces, si yo no tengo claridad en una temporalidad mayor y quiero operar en una temporalidad menor, es más difícil. ¿Por qué? Porque no hay claridad. Entonces, a excepciones, hay muy pocas excepciones en donde sí se puede, pero primero vas desde arriba hacia abajo. Entonces, yo vuelvo al gráfico de líneas y fíjate, ahora sí yo puedo percibir que aquí tengo una zona, que aquí tengo otra zona, aquí tengo otra zona, aquí hay otra, ahí salió choque eso, aquí hay otra y acá hay otra. Y si yo regreso al gráfico de líneas, no se ve nada. O sea, yo no hubiera visto ahí todas esas zonas que yo vi en el gráfico de líneas. Sería muy difícil para mí, necesitaría tener, no sé, sería ser cirujano, no sé. Entonces, es más sencillo identificar las estructuras, identificar las consolidaciones, las congestiones, los impulsos, los retrocesos, los impulsos, los retrocesos. ¿Y qué hago después de que yo ya tengo la claridad? Yo ya vi el gráfico de líneas, Daniel, yo ya tengo esa claridad. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Yo ya vi que este fue un impulso, un retroceso, un impulso, y que está alcista, ¿no? Y mis zonas son muy claras. Aquí yo tengo una, aquí yo tengo otra y aquí una pequeña zona. Entonces, yo ya tengo claridad de esta estructura que yo tengo aquí en la actualidad del mercado, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Porque yo no puedo estar operando en gráfico de líneas, ¿o sí? Sería muy bueno, pero la realidad es otra. Entonces, yo regreso ahora sí al gráfico de líneas y ¿qué hago? Ajusto a las mechorras, ajusto aquí el mercado a las mechas que dio. Y como vemos aquí, pues no dio mucha mecha. Entonces, afortunadamente,
estuvo buena, no hubo tanta modificación de lo que vimos realmente en el gráfico de líneas. Entonces, es más sencillo para mí así operar. Yo veo la estructura de nuevo aquí, ¿no? Impulso, retroceso, impulso. Marco mis zonas. Yo tengo una zona aquí, tengo otra zona acá. Yo las veo, veo la estructura en el precio real y ahora sí, cambio y ajusto. Yo tenía mi precio aquí, ajusto a la mecha. Recuerden que siempre nos agarramos desde las mechas, desde las greñas. Agarramos nosotros las greñas para que agarremos mejor el movimiento y que no nos agarre a nosotros una mecha de la misma forma que ya nos ha agarrado antes, ¿no? Entonces, es más sencillo eliminar primero el ruido del mercado para posteriormente simplemente ajustar las zonas. Es simplemente eso, es una forma más de cómo puedes cambiar de perspectiva para encontrar una mejor operación y tomar mejores decisiones. ¿Va que va? Si van surgiendo dudas, porfa pónganlas ahí en el chat. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí, Eurocad. Voy a borrar todo esto y, por ejemplo, lo mismo, en las consolidaciones, por ahí dicen, ¿cómo yo puedo operar una consolidación, Daniel? ¿Cómo puedo yo hacer eso? Es difícil, pero nosotros tenemos una ventaja en las consolidaciones. ¿Y cuál es? La ventaja es que nosotros observamos los ciclos del mercado y sabemos que si da dos movimientos, lo más probable es que dé tres. Y si no da los tres movimientos, significa que estaba mal la dirección. Vamos a ver y vamos a comprobar eso en este gráfico. Yo paso a la realidad de nuevo, volvemos a la realidad después del sueño lúcido que tuvimos toda la vida y vemos que hay una consolidación aquí, ¿no? Clara. Pero vamos a ver si podemos operar esta consolidación y podemos sacarle jugo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nosotros somos hábiles y podemos utilizar nuestra estrategia y exprimirla lo mejor que podamos para operar incluso dentro de una consolidación, ¿no? Bueno, no dentro, sino esperar zonas específicas. Ahora sí, yo tengo aquí, primero vamos a observar la estructura, ¿no? Tengo un mínimo. Yo tengo aquí mi mínimo, tengo el máximo, tengo el último máximo que dio fue este, rompió. En este punto, mi máximo me dejó un mínimo que fue el causante del rompimiento, que se le llamaría esto un imbalance. Entonces, a partir de aquí, se supone que el mercado cambió de dirección, que es alcista, por lo menos hasta aquí, ¿no? Hasta el último máximo. Entonces, como ahora teóricamente hablando, se dice que aquí ya busco ventas. Nosotros no hacemos eso porque nosotros no nos guiamos por el primer impulso. ¿Por qué nos guiamos? Por el segundo impulso. Ah, perfecto. Entonces, como yo sé si el mercado me da dos impulsos, lo más probable es que me dé tres. Entonces, me espero al segundo impulso para ahora sí tratar de hacer más probable la operación que yo estoy esperando, porque si da dos, lo más probable es que dé tres. Si da uno, no es tan probable como que dé tres a que dé el segundo. Entonces, aquí ya me dio mi segundo máximo, ¿no? Aquí ya me rompió de nuevo el máximo que yo tenía y me dejó el último que fue este. Ahora sí, en este punto yo ya sé, está bien chueco ese círculo, en este punto yo ya sé que busco compras. Simplemente es localizar las zonas. Esta es mi primera zona, voy a borrar esto, y esta sería la segunda zona, y la tercera, pues el inicio de todo el ciclo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser aquí el ciclo? Pues el ciclo sería una W, primer impulso, segundo impulso. Ahora como que está muy chueco esto, ¿no? O soy yo, o tengo Parkinson, o no sé qué está pasando, pero se van muy chueco, ¿no? Pero bueno, ahora sí, yo ya sé que mi ciclo es alcista, que tal vez sea un retroceso porque venimos bajistas, pero el ciclo es claro, ¿no? O sea, ya dio dos impulsos y lo más probable es que dé tres. Ahora ya tengo clara la estructura, ya tengo claro el ciclo, simplemente regreso al ruido y empiezo a ajustar. ¿Ya viste cómo se ve muy diferente? Porque era muy claro en el gráfico de líneas, pero ahora el gráfico lo necesito ajustar a las mechas, ¿no? Aquí pongo mi mecha, lo agarro de las greñas, aquí agarro este también de las greñas, y el último igual hasta acá. Fíjate, ¿eh? El precio real fue aquí y las greñas se dieron hasta acá, ¿no? Entonces, mi primera zona que dio, aquí me dio mi entrada, ¿sí o no? Aquí fue mi entrada en este martillo invertido, cualquiera de los dos,
en esta zona, yo hubiera entrado, ¿no? Ahí hubiera sido mi entrada, stop loss por debajo de las mechas, a 25 pips, y lo mismo, al igual que en el take profit que tuvimos aquí, que fue este, lo necesito ajustar a las greñas. ¿Cuáles son las greñas? Pues aquí están, ¿no? Aquí está mi greña que me dejó. Ahí, ese va a ser mi take profit y pum, papá. Ahí está, se dio claro, un 1 a 5, súper bien se dio la operación. Y estoy dentro de una operación, dentro de una consolidación, pero yo no sé todavía que es una consolidación, porque hasta el momento apenas se regresó ahí. Tocó el take profit y luego inmediatamente se regresó. Entonces, vamos a seguir. Vamos a ver, oye, ¿qué pasó? Vamos a seguir con el mismo, la misma dinámica. Yo regreso de nuevo al gráfico de real, como quien dice. Esto lo elimino para borrar, pues, para tener más claridad. Entonces, debió haberme hecho un tercer impulso que rompiera con este máximo, pero que rompa el precio real. Eso es lo que a mí me importa, que rompa el precio real. Y aquí rompió por tantito. Tal vez aquí haya roto por mecha, aquí también, y vamos a ver si es cierto. Y sí, aquí rompió por mecha, pero nada más fue la mecha. Pero yo lo que quiero es que realmente el gráfico haga el tercer impulso, no que me haga como que sí lo va a llegar a hacer y como que me avienta una piedra y primero me paniquea para decirme, ahí te voy, y no hace nada. O sea, el precio real no está realmente rompiendo con mi máximo. Y aquí sí lo rompió por poquito. Entonces, teóricamente hablando, aquí fue la finalización del tercer impulso, en este punto que está ahí. Entonces, ¿qué debería hacer el mercado? Cambiar de dirección, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Un impulso, retroceso, otro impulso. Me hizo ahora un ciclo a la inversa, ¿no? Entonces, como yo tengo 1 y 2, lo más probable es que haga un tercero. Simplemente yo ya tengo claro el ciclo, ¿no? Aparte de que me hizo una M aquí, 1 y 2. Ahí está. ¿Cuáles son mis zonas ahora? Aquí está y acá está, ¿no? 3 zonas. Recuerden, máximo 3 zonas vamos a marcar. Cambio al gráfico normal, me agarro de las greñas, aquí ajusto, ahí ajusto, aquí, listo. Nosotros ya vimos el relleno cremosito, ahora necesitamos las greñas, ¿no? Los pelos. Entonces, ya teniendo ahí mis zonas, aquí tal vez no fue una entrada, tal vez no fue una entrada, no confirmó aquí porque la vela no cerró o sea, no llegó ni siquiera dentro de la zona, simplemente lo mismo que acabamos de decir, aventó una piedra y como que nos quiso engañar y decir, ahí te voy, y no hizo nada. Entonces, ¿qué hizo el mercado? ¡Pum! Invalidó por completo con esta vela. Afortunadamente nos ahorramos una pérdida porque no confirmó y se fue directamente al lado contrario. ¿Eso qué significa? Que ahora me doy cuenta de que el gráfico estaba consolidando, que fue una buena entrada, la que se pudo haber dado aquí, que no confirmó afortunadamente, nos ahorró eh, la pérdida, llevamos una ganancia 1 a 5 que fue esta de aquí, la voy a poner aquí, esto lo voy a borrar. Los puntos rojos son las entradas, ¿ok? Aquí fue una entrada 1 a 5, entonces invalidó aquí mi ciclo del mercado, rompió con la consolidación y ahora sí, papá, ¿qué significa que rompa con una consolidación? Lo que significa es que ahora el mercado inició un ciclo, 1, 2 y ¿qué falta? 3, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, yo ya tengo claridad en el precio real, yo ya tengo claro el ciclo. ¿Cómo sería el patrón? Pues aquí hay una M fallida, perdón, una W, 1 y 2. Listo. Simplemente marco mis zonas. Aquí está una zona, otra zona y la última. Listo. Ahora sí, ya tengo clara la estructura, el ciclo, todo en el precio real. Modifico, me agarro de las greñas y listo, ¿no? Ahí está, esas dos zonas están muy juntas, entonces se consideraría como una simple zona y la última. Entonces tengo yo dos zonas prácticamente, que sería esta y la última, ¿no? Esta de acá. Ahora sí, aquí nos dio la entrada, lo mismo, el mismo tipo de entrada que nos dio la anterior, la mecha aquí por debajo, el stop loss, perdón, y nos vamos, nos faltó marcar aquí el take profit, ¿no? ¿Cuál sería el primer take profit? Sería este, el primero, y el segundo, ya cuando finalice el último impulso, ¿no?
Aquí podemos tomar parciales. ¿Qué significa tomar parciales? Que yo, por ejemplo, yo cierro la mitad de la operación para que la otra mitad siga corriendo hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces, a la primer take profit tenemos un 1 a 10, o sea, wow, con eso tenemos, simplemente con esto tenemos, no necesitamos más, ¿no? Pero como somos ambiciosos, nos vamos a ir directamente al otro take profit y 1 a 17. Y aquí nos benefició la mecha. ¿Esto qué quiere decir? Que las mechas, no quiere decir que las mechas, aquí nos faltó ajustar también, no quiere decir que las mechas sean malas, no quiere decir que las mechas contradigan lo que realmente pasa en el precio, ¿no? O que nos quieran engañar nada más, no, porque fíjate, aquí en este punto nos benefició porque esa mechita, esa piedra que aventó a la zona fue la que nos tocó el take profit. Entonces, afortunadamente, eso nos benefició, ¿no? Habrá otras situaciones en donde nos perjudique, pero depende de ti, depende de la habilidad que tú tengas para identificar tanto el precio real como el ruido del mercado. Entonces, eso es importante. Fíjate, con dos operaciones tú ya tienes el mes. O sea, fíjate, esta 1 a 21, 1 a 5, ya tenemos un 1 a 26, ¿no? En total. Puedo ya darme, fíjate, yo puedo darme el lujo de perder 26 veces seguidas y aún así seguiría tablas. ¿Por qué? Porque yo ya, como quien dice, aseguré las ganancias del futuro.